Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Bueno, vamos a saludar a un amigo de la casa, el intendente de una de las ciudades más importantes que tiene la Argentina, ni más ni menos. Es intendente de Avellaneda del año 2009, para contar lo que está sucediendo allí en Avellaneda. 72 casos confirmados, de los cuales 34 son pacientes que están recuperados. Hay 54 casos en estudio, y la cantidad de víctimas del COVID en Avellaneda son 4. Vamos a saludar a Jorge Ferraresi. Jorge, muy buenos días. Daniel Tonietti te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por atendernos. No, al contrario. Bueno, panorama actual de el COVID y Avellaneda. Por lo pronto se mantuvo estable durante muchos días el número de víctimas en 3. Ahora se sumaron hace unos días atrás la cuarta víctima. ¿Qué perfil tienen las víctimas? ¿Hombres, mujeres, franja etaria? Sí, en líneas generales mayores, más hombres que mujeres, y en líneas generales por transmisión de contactos, y o sea, es un virus que se inició en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y que viajó en avión de clases sociales altas y se transmitió, bueno, en la ciudad de Buenos Aires fundamentalmente, ¿no? En todo lo que tiene que ver el tema de villas, y bueno, y ahora viene esa cantidad de casos, ¿no? Que la verdad que asusta. Por eso la verdad también llama la atención el tema de la apertura de estas actividades en la ciudad, ¿no? Cuando es el lugar más vulnerable y el que más está complicando a toda la región. Pero bueno, digo, seguramente se está viendo. Nosotros veníamos, o sea, esta duplicación en 12 días, pasamos a 20 días, y ya hace 15 días que tenemos la cantidad de activos constante, digo. Y bueno, y estamos articulando, digo, con los hospitales, digo, bueno, con todo este equipamiento de salud, con todas las tareas sociales, y bueno, con un gran apoyo institucional de naciones y provincias. Así que bueno, digo, pero digo, esto no es, digo, el virus no determina si el Riachuelo pasó de la ciudad, bueno, a Avellaneda, ¿no? De algún otro lado. Así que la verdad que, digo, nos preocupan cuando se toman decisiones así que van en contra del sentido común y en contra de la realidad, ¿no? Pero bueno, digo, ¿las decisiones te referís a cuáles decisiones? Sí, a la de Rodríguez. La apertura de la ciudad de Buenos Aires con respecto a la actividad comercial, la verdad, digo, que tiene que ver con el tema de circulación. Está totalmente claro que tiene que ver con el tema de circular, el tema de viajar, el tema, bueno, digo, ya nos preocupaba el tema del transporte público. Desde el punto de vista de colectivos está bastante controlado. Desde el punto de vista de tren, ayer estuvimos hablando con la ministra de Seguridad de la Nación para generar también ese tipo de controles. Bueno, y más cuando en el sector comercial de la ciudad trabaja mucha gente que va de la provincia de Buenos Aires, así que la verdad que, digo, porque no hay límite geográfico, hay situaciones de cantidad de habitantes, de contactos de habitantes, bueno, y eso la verdad que no está delimitado entre la ciudad de Buenos Aires y lo que se llamaría metropolitana. Así que la verdad que de la provincia de Buenos Aires nos preocupó mucho esa decisión, más el gobernador estuvo del lado nuestro, lo mismo que lo transmitió el presidente, que eso se percibió en la conferencia de prensa el día sábado, ¿no? Donde hubo un posicionamiento bastante claro de Axel con respecto a cómo había que seguir. Así que bueno, digo, con los intendentes estamos convencidos que este es el camino de cuidar a la gente, y aparte digo también, digo, empezar a generar lo productivo, digo, porque si abrimos el comercio y no generamos la producción, vamos a vender nada. Así que bueno, nosotros venimos con una filosofía distinta, con protocolos de que empiecen a trabajar las industrias a partir de la gente de cercanía, a partir de que no se utilice transporte público, bueno, a partir de que empiece a haber cosas para que, bueno, después el mercado, cuando esté en condiciones de funcionar, empiece a funcionar, y también, bueno, darle prioridad al mercado de exportaciones, que la Argentina tiene industrias todavía que exportan. Estamos hablando con Jorge Ferraresi. Jorge es intendente del año 2009, ni más ni menos que de Avellaneda, que es una ciudad que es limítrofe de la ciudad de Buenos Aires, de una de las vías de comunicación más importantes que tiene la ciudad de Buenos Aires, como es el puente Pueyrredón, ¿no? Sí, 7 puentes, digo, nosotros tenemos una particularidad en esto, ¿no? 366.000 habitantes y pasan 1.200.000 personas por día, así que la verdad que estamos en una situación geográfica compleja, ¿no? Dificultosa, que más allá de los cuidados que tengamos. Los casos que vos tenés detectados, sí, en Avellaneda son casos que fueron importados de la ciudad de Buenos Aires, con contactos previos en la ciudad de Buenos Aires. Y en líneas generales, sectores de salud, que bueno, que han tenido un trabajo en distintos lugares que aquí,
Digo, a partir de ahí empezó a verse... O sea, trabajadores de la salud que viven en Avellaneda y trabajan en Buenos Aires. Los primeros casos fueron gente que vino de Europa, esos fueron los primeros casos que hubo, gente que vino de Brasil y gente que vino de Europa, después, bueno, los contactos directos. ¿Pero vecinos de Avellaneda o vecinos de Avellaneda que tuvieron contacto con alguien que vino de Europa? No, vecinos de Avellaneda que estuvieron en Europa. Bien. Eso fue así, digo, después, digo, lo que todavía nosotros no percibimos es una circulación social, sino que como que se viene habiendo casos concentrados y bueno, cuando pasa algo en una familia, se dispara el resto de la familia. Lo que pasa, nosotros también tenemos un trabajo territorial muy fuerte, una presencia de la Secretaría de Salud muy urgente, donde se generan los aislamientos, donde se genera el tema del control de todo el entorno, esto que parecería no extraordinario, que hacen el control sobre toda la comunidad de un determinado lugar, bueno, que se hace ya desde el día 1, ¿no? Empezar a generar esta cuestión, quiénes son los que tienen síntomas, y a partir de los que tienen síntomas generar el aislamiento. Digo, tenemos los lugares que todavía no los hemos utilizado para poder aislar a la gente de acuerdo a las características de edades, a las características femenino-masculino, bueno, a las complejidades. Así que bueno, digo, trabajando muy fuerte y aprendiendo, digo, también porque esto requiere un aprendizaje de cosas que vamos todos los días, nos va sorprendiendo, ¿no? Primero que los jóvenes se enfermaban, después se enfermaban, que los chicos no pasaba nada y qué pasa, y bueno, y pasan un montón de cuestiones que uno... Y cuando decís que es un virus que vino de Buenos Aires, digamos, ¿vos tenés diálogo con Rodríguez Larreta? Sí, hemos estado al principio hablando con Santilli fundamentalmente. Bien, ¿y qué, cuando le transmitís bueno, esto? Pero aparte, digo, está claro, digo, el mayor cantidad, el otro día la verdad que era maravilloso, no me acuerdo qué medio, que lo ponía la provincia de Buenos Aires como el lugar que más casos había, ¿no? Sí. Porque después dividía los barrios. Palermo, ¿no? Era una república, yo qué sé. Sí, eso lo marcó lugar, aquí, ¿no? En este programa. Entonces, Eduardo López. La verdad, cuando vos analizamos que tenemos una cantidad de casos que tienen que ver con la cantidad de habitantes, también, digo, la ciudad de Buenos Aires tiene 6 veces, 5 veces lo que tiene la provincia de Buenos Aires. Entonces, digo, la verdad que a nosotros también nos preocupa, cuando en un barrio nos pasa un caso, nos empieza a preocupar todo el entorno, digo, por esta cuestión de los contagios. Y también, digo, esto tiene mucho que ver con el hacinamiento. Lo que pasa, el tema de las villas tiene que ver con esto, ¿no? Con el hacinamiento muy fuerte, y también que es otro de los efectores por el cual pasan este tipo de cosas. Pero bueno, la verdad que... ¿Y los barrios populares en Avellaneda? Ahí en Doc Sur, la Isla Maciel, Villa Inflamable. Casos que los hemos... se han encapsulado en el lugar, digo, con una rápida acción, digo, el tema del aislamiento de las personas que tienen, bueno, y la comprensión del resto, digo, porque también al principio había toda una acción, ¿no? O salía la cuestión del linchamiento, ¿no? De sacarlo, de prenderle fuego a la casa, toda una cantidad de cuestiones que, bueno, se fue trabajando mucho con todas las organizaciones barriales, con todas las organizaciones territoriales, que fundamentalmente, digo, esto es la gente, cuando aparece el Estado se siente más tranquila, bueno, parece que estar muy rápidamente, y bueno, trabajando muy bien con los hospitales también, digo, la verdad que no se ha disparado, digo, porque justamente a partir de la detección temprana y rápida del lugar se aísla la persona que lo tiene, y no ha habido una transmisión así social. La situación en los barrios populares de Avellaneda, que los tiene, hay que decirlo, está bajo control, digamos. Por ahora controlada. Por ahora controlada. Un caso hace 3 días en Villa Tranquila, cosa que, bueno, hicimos todo un relevamiento, lo terminamos el día de ayer, no hemos encontrado nadie con síntomas, y bueno, y ya también con la conciencia, cuando alguien tiene síntomas, enseguida traslada su inquietud, y bueno, también hemos logrado en este tiempo, digo, con la provincia de Buenos Aires, a través de Axel, que bueno, que el Fiorito sea un lugar de referencia donde se pueden hacer los test, y nosotros ya en menos de 24 horas tenemos determinado si tiene o no tiene, ¿no? El que tiene ese síntoma. Así que... ¿Están haciendo test de un modo más? ¿Hacen test a todos los casos sospechosos? ¿Los test que hacen son los test de mayor precisión? Sí, lo de mayor precisión, y siempre sospechoso, sospechoso. Primero hay una primera instancia que tiene que ver, ¿no? Con el tema de fiebre, bueno, una cantidad de protocolos. Protocolos, ¿no? Que se van modificando, que cada vez se van complejizando cada vez más, digo, por una cuestión de que está bien, digo, hay que tratar de prevenir lo más que se puede, y bueno, y estamos en esa temática, ya te digo, pero muy articulado con lo nacional en función de la cantidad de políticas de inclusión, o políticas de contención social con respecto al IFE, con respecto a la tarjeta alimentar, con respecto a distintos programas. ¿Ves efectivo eso? El IFE, el alimentar, ¿está caminando eso en los territorios? ¿Está llegando? Camina y de manera
impresionante, digo, y ahí es donde uno empieza a revelar una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la radiografía antes del COVID, ¿no? Por ejemplo, acá en Avellaneda, sobre 366.000 habitantes, habrá una población laboral de 100 y pico de mil más, 59.000 cobraron el IFE. Es un número altísimo, me parece. Por eso digo, bueno, pero tiene que ver con esto, con el trabajo no registrado. Tiene que ver con el trabajo no registrado. Ahora nosotros, a partir de que empezamos a reabrir empresas, hay empresas que no pueden reabrir por la falta de tener declarados a sus trabajadores. O mismo se quejaban, viste que el gobierno pagó el 50% del salario de los trabajadores de las empresas PYME. Y ahí, bueno, ahí empiezan a ver una cantidad de empresas. Que hay empresas que los tienen en negro. Claro, que lo tienen en negro, entonces no son pasibles de ese derecho, de esa política que tiene el gobierno. Y para ponerte en números, digo, porque a veces digo, los números de la ayuda en nuestra ciudad, el gobierno nacional ayuda en forma directa con 900 millones de pesos en un mes. Acá hay 6 hipermercados. 6 hipermercados venden en un mes 1.000 millones. Y el gobierno nacional entrega 900 millones. O sea que imaginémonos, nos pagamos vos y yo todos los días en la puerta del supermercado, de los 6 que... Y toda la plata que facturan los 3... Todos los 6 hipermercados que facturan plata es lo que pone el gobierno nacional en una ciudad como la nuestra para ayuda directa, digo. Por eso digo, la contención social es altísima, los niveles de organización, y también, digo, lo que sí también es un aprendizaje, digo que es un debate interno que vamos teniendo y que tenemos que tener, y en el cual el ministro Rollo lo está trabajando muy bien y tiene la misma conciencia. Tenemos que ir a la ventanilla única, o sea, tenemos que ir a una ayuda única de un determinado ¿Qué beneficio. Ventanilla única? Juntar la alimentar, la UH, todo. Y eso porque digo, hay algunos que tienen 6 ayudas y otros no tienen ninguna. Entonces digo, ahora a partir de esta cuestión de la universalización, digo, siempre uno cuando genera una política pública lo que tiene que hacer es universalizarla, digo, en función de que la pone universal, beneficia al 100% de los vecinos de esa característica. ¿Sí? Me parece que estamos en esa cuestión del debate, digo, hay cosas que... Eso a futuro, una vez que se salga de esto, sí, ¿no? por eso digo, pero bueno, son cosas con las que, digo, por primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires sabemos la cantidad de pibes que comen en una escuela. Digo, por primera vez, digo, nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires, todos los municipios, ¿no?, dicen tener tantas camas de internación por el tema de la coparticipación, porque una gran parte de la coparticipación tiene que ver con la cantidad de camas que uno tiene, ¿no? Ahora vino el COVID y resulta que esa cantidad de camas que se declaran en la coparticipación no están. Entonces digo, la verdad que es un buen tiempo como para poder debatir lo que tenemos que debatir. Primero el tema del Estado. ¿Cuántas camas tiene declarada Avellaneda? No, nosotros no tenemos porque no tenemos hospital municipal, pero digo, todo lo que tenga que ver con lo municipal o con lo que está relacionado con lo municipal, entonces bueno, la provincia paga por enfermedad y no paga por salud. Nosotros tenemos 26 centros de atención primaria de la salud en el cual... Vos prevenís, o sea, la provincia no te paga para prevenir, te paga para enfermar. No, o para curar a un enfermo. Sí, cuando debería ser al revés, ¿no? El criterio, ¿no? No, porque tampoco no es la cantidad de enfermos, sino la cantidad de camas. Vos las camas las podés tener vacías, podés tener una ocupada, entonces te pagan por la cantidad de camas. Pero bueno, eso viene de la historia de la constitución de la provincia, supongo, me imagino, de la discusión de la distribución de la coparticipación. Pero digo, es una gran oportunidad, digo, el mundo tiene una gran oportunidad de debatir y nosotros en la Argentina fundamentalmente. Primero, el nivel de diseño de Estado que necesitamos. Vos fíjate que se han hecho encuestas en la Argentina, ¿no? Cantidades y cantidades y cantidades. Y vos habrás leído alguna, y la salud no aparecía. ¿No? La salud no era una preocupación de la sociedad. Por lo menos previo al COVID, ¿no? Sí, por eso digo. Entonces ahora digo, hay una revalorización del Estado. Bueno, me parece que la gran oportunidad que está teniendo Alberto Fernández es esta, poner al Estado en un lugar de reconocimiento de la sociedad, y me parece que lo está logrando. Lo mismo que Néstor puso a la política en un lugar preponderante, ¿no?, con respecto al tema de la herramienta de transformación que tenían los jóvenes. Me parece que esta etapa es así. Y a partir de definir un Estado también, cuál es la tensión que se genera con los grupos económicos, ¿no? Porque el Estado hay que sostenerlo, no es lo mismo sostener un Estado donde la salud no tenga sentido, donde sí tenga una cantidad de sectores, donde tenga camas, donde tenga respiradores, donde tenga buenos edificios. Bueno, digo, es el debate que se viene. Va a haber sectores que después de esta pandemia van a quedar muy vulnerables, muy complicados, y me imagino todos los establecimientos. Ayer Chiche Dualde nos contaba, estamos hablando con Jorge Ferraresi, Chiche Dualde nos dijo claramente, esto va a ser mucho peor al 2002.
Sí, mucho peor, muchísimo peor. O sea, Mucho y peor todavía no porque, empezó, digamos, es lo que está, es lo que viene por delante, ¿no? van a quedar, digo, yo te decía, digo, la educación privada, digo, va a quedar muy complicada, digo, la salud privada va a quedar muy complicada. Me preocupa mucho el tema de los artistas, digo, el tema del artista que agarra su instrumento y los fines de claramente, semana todos. Salir a hacerse, ¿no? La gastronomía, los que están de la hotelería, el turismo. Digo, por eso, digo, va a haber sectores que van a quedar muy complicados, entonces, bueno, va a haber toda una redireccionalidad, primero de esto, ¿no? De programas sociales de contención que va a tener el gobierno nacional, que eso es una plata que hay que invertir, por lo tanto, digo, va a generar esto, un Estado, es lo que tenemos que poner nosotros, un Estado fuerte, que contenga socialmente, que empiece a desarrollar, tenga un desarrollo productivo que tenga que ver también que las provincias empiecen a tener distintas alternativas y no sean únicamente una sola temática les pueda resolver las cuestiones económicas. Bueno, y me parece que es una gran oportunidad. Por eso definir bien el rol del Estado, poner un montón de cuestiones que no estaban claras sobre la mesa que tenga que ver con esto, ¿no? Con distintos programas, digo, con la cantidad de pibes que hay como una escuela, con las inversiones que se hacen en función de alimentos, distintos programas. Bueno, se ha presentado un plan súper ambicioso, ¿no? Donde siempre el disparador en la construcción es uno de los disparadores fuertes, ¿no? Para que empiece a dinamizarse la economía de un país. La verdad que es muy ambicioso, así que bueno, estos días empezaremos a generar herramientas como para poder ponerlo en marcha en los próximos 2 meses. Bueno, digo, va habiendo un posicionamiento del Estado Nacional muy fuerte y la verdad un ordenamiento de la provincia a través de la decisión de Axel de conducir el proceso de los intendentes con una gran... ¿Cómo están los intendentes con Axel? Porque escucho versiones... Muy bien. La verdad que muy bien. Axel está muy bien, digo, después es el... Sí. Y entonces digo lo mismo, de la misma manera que... Esas versiones que circulan de que los intendentes están un poco molestos porque no hay ningún representante suyo en el gabinete, de que tiene un estilo medio flaxo, medio académico, que le falta territorio, no, aparte digo, justamente digo lo que no ha pasado en este tiempo, donde bueno, las economías de los municipios se han resentido, ¿no? En función de la caída de la recaudación, y Axel se puso, o sea, no tuvimos que ir nosotros de a uno a discutir la temática con el gobierno nacional, sino que Axel se puso al frente y resolvió la cuestión económica de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, y eso me parece que hace su posicionamiento de liderazgo, su entendimiento de la gestión, y bueno, y la verdad que digo, se va poniendo de manera muy dinámica. Digo, todo como cuando uno empieza a poner su estilo, y está bárbaro que así lo haga, pero la verdad que digo, Axel está haciendo una tarea, diría... Quiero volver a las preguntas iniciales. Estamos hablando con Jorge Ferraresi. ¿Qué te preocupa de la ciudad de Buenos Aires? Que pareciera ser que va a ser el foco de la pandemia en la Argentina, va a ser en la ciudad de Buenos Aires. Por lo menos es en el lugar donde está más fuera de control, un poquito el Gran Buenos Aires. Pareciera ser no tanto en términos estadísticos, no como la ciudad y Chaco. Quedaron como esos 3 lugares después. Más allá de que algún manchoncito haya más en la Argentina. Pero... primero en el ranking de cantidad de contagios por millón de habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Sí, lejos. Y bueno, y esta es una enfermedad ahora que empieza a ser de circulación. Y en esa cuestión de la circulación, si uno multiplica la circulación, empieza en realidad a complicar. Así que bueno, digo, nos preocupa, se lo hicimos saber. Digo, Axel tuvo un posicionamiento muy fuerte con respecto a, bueno, que en la provincia no íbamos a seguir ese lineamiento, y después, bueno, digo, también como hay pensamientos liberales, ¿no? No es lo mismo lo que ha hecho Trump o lo que se hace en Brasil que lo que se hace en la Argentina, y acá pasa lo mismo, y también, digo, más allá que nos mostremos en una misma foto, digo, los intendentes del PRO, de la provincia de Buenos Aires, presentaron en la provincia el mismo protocolo que en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces nosotros estábamos hablando con Martín Insaurralde, que está Grindetti en el medio, y Grindetti pretende tener las mismas actividades que tiene la ciudad de Buenos Aires. Entonces digo, y esto tiene que ver con la circulación. En la ciudad de Buenos Aires trabajan 5 millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires que van todos los días a trabajar a la ciudad. Entonces imagínate, esta circulación sería terrible, pero bueno, así estamos. Pero bueno, digo, también hubo el día, no me acuerdo si fue el sábado o el domingo, Mar del Plata, ¿no? Que generó toda la posibilidad, y el día lunes el intendente estaba muy arrepentido y muy asustado, digo, porque la verdad que genera toda una cuestión, y la verdad que estas medidas las
la vamos a tener sobre los resultados de contagio dentro de 15 días, ¿no? Pero también el poder económico, las cámaras comerciales, todo eso presionan, tiene una capacidad de lobby importante, ¿no? Sí, no, por supuesto, digo, tenemos que replantear y redefinir. Están los aprietes, me imagino. No, ¿Vos? Olvídate todo Me imagino el tiempo, que los dueños del shopping que está ahí al lado de la municipalidad en Avellaneda deben llamar, ¿no? Jorge, ¿cuándo abrimos? Todo el tiempo un montón de sectores. Y cada tanto te dicen, mirá que si no abre voy a tener que echar a 500, te dicen. Y vos te pones a pensar, ¿o no? Sí, igualmente, digo, venimos articulando con los gremios, digo, venimos trabajando cuando hay una situación así, digo, el tema de que haya buena información y demás, pero bueno, de lo primero que hay que cuidar es la vida, como dice nuestro presidente, y bueno, y en eso estamos, así que es increíble, pero eso que es la ciudad de Buenos Aires tiene 85 casos cada 100.000 habitantes, ¿ya? Y la provincia de Buenos Aires 13, así que, como yo decía, multiplica por un poco más de 5, ¿a qué se lo adjudicas? ¿A la mala gestión? No, esto no tiene que ver con la gestión, lo que tiene que ver con las cuestiones que uno puede, digo, la ciudad de Buenos Aires tiene, esta es una enfermedad que vino en avión. Y bueno, y por ahí empezó, y vino un avión, y el sector económico más fuerte de la Argentina está en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, y si uno compara los municipios de la provincia de Buenos Aires, los que más casos tienen son los del norte, digo, por una cuestión de la cantidad de población que van teniendo. Ese fue el comportamiento inicial, ahora no. Inicial, bueno, no. Aparte del comportamiento inicial, después vienen los comportamientos de los gobiernos, cómo se genera la cuarentena, cómo no. Si uno, en la cantidad de casos que tiene, que se van generando todos los días, ayer hubo 200 y pico, antes de ser más de 300, y empieza a aumentar la cantidad de muertes, y aparte entramos en una etapa en el peor de los mundos porque empieza el invierno, y el invierno, la verdad, para este tipo de enfermedades, entonces... Digo, la economía, la verdad, está complicada, muy complicada, digo, va a seguir estándolo, así que la verdad que abrir 15 días antes, 15 días después, la verdad que no sé si complica. También me pongo en el lugar del que tiene que generar un recurso y tiene empleado y no le puede pagar, ¿no? Porque haber un montón de gente de esas características que la verdad pone la cabeza a la noche en la almohada y se vuelve loco, ¿no? También se entiende ese lugar, ¿no? Pero digo, nosotros tenemos que gobernar este lado, y por eso digo, es importante siempre que el gobierno nacional aparezca con políticas públicas donde sostengan una cantidad de temáticas como el salario, digo, el alimento, digo, las políticas de activación que tengan que ver con el trabajo, digo, bueno, así que esperemos salir fortalecidos de esto, digo, como dice la Versuit, sale lo mejor y lo peor de todos nosotros, y esperemos que salga lo mejor. Esa es una influencia rockera, ¿no? Sí. La influencia rockera ahí con la cita de la Versuit, ahí nos sorprendiste a todos, nos miramos todos acá. ¿Ah, sí? Varios, no te voy a decir quién porque esto queda acá, nosotros tenemos nuestros códigos acá, códigos secretos. Lo que pasa en un estudio de radio queda en un estudio de radio. La Versuit la escuchábamos cuando nos íbamos a Córdoba de vacaciones, y la en el auto, de punta a punta en el auto, y los pibes cantaban la Versuit, bueno, y uno... Y ahí tenían, sí, claro. Y uno se quedó con eso, yo soy de una generación un poco anterior, pero bueno, hay cosas... ¿Cuáles son tus... Si tenés que irte a una isla desierta, tus 5 discos que te llevas, ¿cuáles serían? Y me llevo, mira, Quemar de Deep Purple. Bueno. Ese me lo llevo. Claro. Me llevo Quemar de Deep Purple, me llevo el primero de La Máquina de Hacer Pájaros. Muy bien. Que no sé si tiene nombre, pero era un nombre... La Máquina de Hacer Pájaros, sí. Bueno, te vamos a pasar la columna que hizo esta semana, ¿no? Fue esta semana, sí. La columna que hizo Eduardo Fabregat sobre La Máquina de Hacer Pájaros, porque creo que te va a interesar mucho. A ver, qué bueno. Sí. ¿Qué más te llevas? Me llevo Troilo con Fiorentino. Troilo, bien, ¿no? Eso. Bueno, acá tenemos experto en rock, experto en tango, y yo que no sé nada. Troilo con Fiorentino. Y después, yo que sé, me llevo algo de Spinetta, digo, algo de Spinetta. ¿Algo de Spinetta? ¿Qué etapa de Spinetta? Y me gusta Durazno Sangrando, ese disco, donde está el Invisible. Donde está los libros de la buena memoria, me parece. Pero sos rockero. O sea, porque lo que elegiste básicamente es rockero, y del tango... A ver, el tango era una cuestión que mi viejo me torturaba con el tango. Claro. Es más, yo siempre cuento, mi viejo a nosotros... no éramos los hijos, éramos los amigos con mi hermano. A mí mi hermano me lleva un año. Mi hermano tiene un año más que yo. Y las salidas nuestras de los sábados, sin mi vieja era, no era con mi vieja, sin mi vieja era Luna Par y Caño 14.
Luna para ir a ver una pelea, ¿no? Sí, porque en esa época... Claro. Noche, yo qué sé, en aquel tema estaba Saldaño, Cachazú, Ramón Lacruz, eran boxeadores. Entonces el sábado había 5 o 6 peleas. Y Caño 14, a ver a quién, a escuchar. Polaco Goyeneche. Claro, Goyeneche, estaba Bafa y Berlingeri como sostén, estaba el Sexteto Tango en aquel tiempo también, y bueno, y íbamos a ver eso, digo, y yo tenía 6 años, 7, y mi hermano un año más que yo, imagínate, esas eran las salidas. Entonces digo, uno se acostumbró. Y después mi viejo tenía también una cuestión de organizar espectáculos de tango, donde tenían una cooperativa que hacían espectáculos que se llama ¿Qué te pasa Buenos Aires?, donde Eduardo Corti era un bandoneonista que había sido de De Angelis, que bueno, ese tango es de él, y hacían en la calle Corriente, eran 15, 20 cantantes, ¿no? Hacían una tipo cooperativa, ¿no? En el Teatro Alvear, que Disépolo se llamó después en un tiempo, creo que se sigue llamando Disépolo ahora, ahí en la calle Corrientes, también hacían espectáculos de tango, siempre ya. Así que el tango nos pasó muy cerca. ¿Y de ahí cuál surgió de ahí que después pegó un salto importante? Y María Graña, por ejemplo. María Graña, mira. María Graña. Después otros, bueno, a un nivel, pero también el tango tiene un submundo, ¿no? Que en UNASA no era tan... O sea, estaba en aquellos tiempos el programa este del Canal 9, el de Soldán, ¿no? Los grandes valores del tango, pero alguno que otra vez está ahí, pero había cantores muy buenos, Enrique Lear, el Chino Hidalgo, ese fue otro que también medio... Sí, y ahí en Avellaneda hay unos bolichitos de tango, ¿no? Hay unas milongas. Sí, acá la verdad que está buena la movida cultural, digo, y hay de todo, digo, en estos últimos años se potenció mucho, digo, la verdad que es me muy preocupa. buena gastronomía en Avellaneda. Yo muchas veces he sugerido de que hagan un tour gastronómico, de que lo difundan, como que para que los porteños, cuando cruzamos el puente porteño, podamos hacer un tour gastronómico en Avellaneda, que hay buenas pizzerías, hay buenas cantinas, hay buenas parrillas. Y alguna vez, bueno, volveremos a ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cuándo volverá eso, Jorge? Falta. La verdad que no sé, yo ayer hablaba con mi hijo justamente esa cuestión, y me dice, papá, no te preocupes. Yo me preocupo por eso, ¿no? Porque, bueno, nosotros ya algunas cuestiones las recorrimos, ¿no? Me dice, no, ya va a volver, quédate tranquilo. Dice, ¿Tu hijo te transmitía eso? Sí, me decía esto, no, porque yo claro, digo, ¿cómo se relacionan los pibes, no? ¿Cómo son las relaciones humanas nuevamente? Entonces nosotros que estamos acostumbrados a darnos... ¿Cuándo va a volver el fútbol? A darnos un beso, ¿viste? Sí, digo, ¿nos vamos a volver a dar un beso o va a quedar el saludo con el codo? ¿No? Sí. Va a ser... O por un tiempo largo. ¿No? Sí, o por un tiempo largo nunca más. Capaz que culturalmente lo incorporamos y pasa así, digo, de la misma manera que esta era una cosa que, volviendo a mi viejo, ¿no? El tema, es más, todavía hay gente, o hasta ahora, bueno, antes de la pandemia, gente mayor, ¿no? Hombres que vos le das un beso y te corrían, ¿no? Claro, claro. ¿No? Y mi viejo decía que los hombres, yo no sé si será verdad, pero es muy bueno, esto como decía Fontana Rosa, no importa si es verdad, pero es muy bueno, decía que los hombres empezaron a dar un beso en la época de la dictadura. Sí, yo lo escuché. Que era el beso de la despedida, ¿no? Que vos te encontrabas con un compañero que no sabía que no sabía si lo volvías a ver, claro. Entonces no sabía si lo volvías a ver, y más o menos por las películas, por la historia, por lo que uno se acuerda, más o menos es esa época, ¿no? Donde el hombre empezó a darse un beso. Entonces digo, no sé, por eso digo, y ese cambio cultural se puso y se quedó. ¿Y la cancha? ¿Cuándo el estadio de Independiente, el de Racing? Sí, la verdad que, digo, todo un mundo, ¿no? Digo, de ahí el de Arsenal, ¿no? 5.000 jugadores, ¿no? Que están en una situación también muy vulnerable, ¿no? Y la verdad que sí, digo, no sé, no sabemos, la verdad que no lo sabemos, pero por eso digo, es necesario, ¿no? Esta cuestión del Estado, digo, hay políticas que únicamente el Estado va a poder resolver, entonces digo, hay que también, digo, va a venir un debate, como decías, con los que tensionan económicamente, con los grupos económicos, donde también, digo, podemos salir peor, podemos salir con el trabajo precarizado, con los salarios a la baja, ¿no? Con trabajar 14 horas y que te paguen 6, digo, podemos salir de cualquier manera, entonces por bueno, eso, de hecho se acaba de refrendar el descuento del 25% de los trabajadores, ¿no? En algunos casos, trabajadores que están suspendidos, ¿no? Sí, es una crítica que hizo públicamente incluso el presidente del bloque, Máximo Kirchner, públicamente, ¿no? Jorge, Raúl de la Torre te está hablando. Sí, ¿cómo estás? Te iba a preguntar justamente algo relacionado con lo que decía recién Daniel. El tema, ¿cuáles son las decisiones que hoy inciden en cómo salgamos de esta situación, cómo va a ser el futuro? ¿Qué estás viendo con preocupación de lo que hoy se resuelva con respecto a esa perspectiva?
No, la verdad que estamos ocupados, la verdad que no estoy preocupado, aparte digo, me gusta esta cuestión de generar el debate, Sí, digo, hay, claro. digo, es una cuestión de tensiones del poder, y entonces me parece que tenemos una gran oportunidad, digo, para, el impuesto a la riqueza no lo hubiésemos discutido ni a palos si no estaba la pandemia. Sí. No, ahora me parece que la discusión no es únicamente el impuesto a la riqueza por única vez, sino discutir la matriz de recaudación de la Argentina, ¿no? Y el rol del Estado. Entonces, me parece que tenemos una gran oportunidad que, digo, y la pandemia nos permite discutir esto, digo, poner sobre la mesa la discusión y la tensión que hay entre, yo que sé, muchas veces se plantea, ¿no? Entre los intendentes y los movimientos sociales, y bueno, y yo que sé, la cantidad de cosas que se reparten, por eso digo, cuando uno empieza a ver todas las políticas que tiene el Estado, que a veces son, que no se cruzan, ¿no? Digo, un ministerio va por un lado, otro por el otro, y uno tiene la habilidad de ir a 5 ministerios y sacar recursos de 5 ministerios, y otro, sí. Y aparte digo, en esta cuestión de inclusión, el que está excluido no se entera de nada, digo, porque no lee diario, no escucha radio, no mira tele, está excluido, está en un mundo de los derrotados. Entonces, digo, me parece que la discusión esta, ¿no?, de hacer eficaces las ayudas que tiene el Estado, por eso digo, yo planteo que tenemos que tener una sola política, ¿no? Una sola temática que tendrá que ver con un salario universal, que tendrá que ver de la misma manera que aquellas vino la asignación universal para mujeres, me parece que viene esa etapa, y después, bueno, ver cómo reactivamos, por qué lugar reactivamos, cómo se invierte el Estado, cómo se empieza a generar, digo, porque también va a haber una nueva división internacional del trabajo, ¿no? Digo, el mundo se cierra, el mundo que se cierra, que cada vez compra menos, y bueno, que va a haber cosas que van a ser esenciales, el tema del desarrollo productivo, digo, porque fíjate, nosotros... A nosotros cada vez que nos cerramos no nos fue mal a lo largo de la historia, ¿no? Década del 30 con sustitución de importaciones. Empieza a haber una cantidad de ingenios, yo que sé, empresas que en la Argentina que hacen respiradores. Y en otros países centrales del mundo no los tienen. Digo, ayer se visitó una empresa, antes casi todo eso se importaba, de los barbijos, los que necesita el sistema de salud, los NH95, donde ayer el presidente con Mayra en Quilmes fueron a recorrer una fábrica en Quilmes. Entonces digo, empieza a haber una cantidad de ingenio, ¿no?, que tiene la Argentina, siempre la tuvo, y digo, por eso digo, está bueno que podamos sacarlo mejor, así que me parece, yo tengo mucha confianza en el tiempo que viene, y mientras tanto digo, bueno, esta cuestión que tiene que ver con la circulación, con lo esencial, digo, con el trabajo, nosotros en la provincia, bueno, con Axel hemos elegido lo productivo, y en eso de lo productivo estamos tratando de ir liberando las acciones, y bueno, y también digo, empezar a generar el trabajo de nuestra gente que vive en nuestro lugar sin que tenga que tomar transporte público, digo, porque ahí es donde está, los aglomerados son, ¿no?, los que ponen en riesgo la salud por la cuestión de la circulación. Jorge, te agradecemos el contacto con nosotros, un abrazo muy grande. Al contrario, un abrazo, saludos a todos los chicos ahí de Cítrica, a todos los chicos que trabajan en la radio, a todos tus compañeros de mesa, y a Mariana no lo he escuchado, no sé si está por ahí. No, Mariana sale vía telefónica por ahora, vía telefónica, los días martes y los días jueves, así que la podés escuchar el martes y el jueves. Y debe estar escuchando, así que... Le mandamos un saludo también, bueno, a todos. Sos fan de Mariana Moyano, ¿no? Estamos en la mesa ahí de todos los que la verdad que hacen un programa maravilloso, bueno, y ojalá nos podamos reencontrar y bueno, personalmente, y poder dar un abrazo en un tiempo cercano. Ojalá sí sea. Un abrazo. Chao, chao. Chao, gracias. Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda. Vos sabés que la mención a Versuit, algún día voy a contar una pequeña, ¿puedo contarla ahora? Una pequeña anécdota que involucra a la Versuit, contada por los mismos Juan Subirá, tecladista de la Versuit, y Gustavo Cordera. Cuando todavía estaban en la Versuit hicimos una entrevista y me contaron algo que les había pasado en la zona de tribunales. Estaban dentro de un auto, Gustavo Cordera y Juan Subirá, manejando. Al llegar a tribunales los para un semáforo. Sí. Paran al lado de ellos un micro lleno de pibes, jóvenes, Sí. que los ven dentro del auto, los reconocen y en el acto se ponen a cantar a los gritos y pegando con las palmas en los costados del bondi el hit de la Versuit, Yo tomo Sí. para no enamorarme, me enamoro para no tomar. Sí. A lo cual Cordera y Subirá se pusieron muy contentos, un bondi lleno de jóvenes cantando su canción, saludaron, entonces hasta que vieron lo que tenía pintado el micro en el costado. ¿Qué era? Los pibes eran cadetes de la Policía Federal. Y ese día Gustavo Cordera me dijo en esa frase, que por supuesto fue publicada, se acabó la mentira. Versuit es la banda preferida de la Federal. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast
en Spotify, YouTube o en nuestra página web.